bien, vamos a iniciar el séptimo video y último de esta serie, la importancia de la sana doctrina de Cristo. Iniciamos este séptimo video y último de este tema para terminarlo. Haremos un recuento y adicionaremos algunos nuevos textos para destacar la relevancia que tiene el no adulterar la sana doctrina del Evangelio de Cristo, la que fue establecida por Dios a través de 40 hebreos, judíos distintos a través de 1500 años. Siendo los apóstoles judíos de Jesús, hablamos de Juan, de Pedro, de Pablo, de Jacobo, Judas, Lucas, Marcos, Mateo, encargados de terminar esta obra con los libros que están incluidos en el Nuevo Testamento. Pablo aconsejaba a los pastores que él mismo ayudaba a formar con la ayuda del Espíritu Santo. A estos pastores les enseñaba la importancia y lo vital que era nunca cambiar la doctrina. Esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 4 verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Casi equiparaba a Pablo a que cuidar la sana doctrina equivale a cuidarse uno mismo. Vamos, que de nada sirve que llevemos una vida sana, comiendo verduras, haciendo ejercicio, durmiendo temprano o las horas necesarias para nuestro sistema, haciendo tantas prácticas muy buenas para el ser humano, si al final de cuentas no sigo la doctrina sana de Cristo. De nada va a servir porque no me estoy cuidando realmente. Y Pablo mismo aseguraba que la doctrina solo trataba de la palabra de Dios, que ya había sido establecida por Dios mismo a través de Jesucristo, el Señor, donde Él mismo era el centro de toda la enseñanza. De Él se habla durante el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El centro del tema, el único que tiene toda la atención y que tiene relevancia es Jesucristo. De esto trataban todos los libros, desde el Antiguo Testamento y del Nuevo, para que así la doctrina no fuese adulterada. Dice Efesios capítulo 2 verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo también explicaba que un creyente que está bajo la sana doctrina, también él mismo puede adulterarla por sí mismo, ya que por causa del pecado alteramos la interpretación correcta que el Dios nos regala, ya que esta condición de pecado nos hace estar ciegos a la revelación de Dios para el buen discernimiento de la verdad y para la prevención de Dios cuando nos redarguye, para que estemos en alerta, pero en pecado no podemos ni verlo, ni oírlo, ni entenderlo. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 10 al 13. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a otro siervo de Dios que dé alguna enseñanza sobre lo mismo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Todos estos elementos implican los afanes del ser humano dentro de este mundo, donde muchos cristianos perdemos el centro de nuestra vida, que es Cristo, para seguir las cosas añadidas, que son todas estas que menciona el texto, en afanarnos, en tener un desorden, en cómo manejar las bendiciones no ordenadamente, y con ello descuidamos la comunión con Dios y por consecuencia descuidamos la salvación. El apóstol Pablo aseguraba que quienes estén bajo la sana doctrina y no se descuiden, ellos manifestarán ser de la verdad al estar llevando una vida que agrada a Dios, fuera de todo lo mundano que afecta el alma de los creyentes, fuera de todo lo pagano que contamina a los creyentes y que los hace nunca crecer o no crecer, y que los hace también vivir muchos dolores que ya no tenían que estar por causa del pecado, padeciendo. Dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Está diciendo Pablo, el que dice que es de Cristo, que es cristiano, y que está en la sana doctrina, y que está caminando sobre la fe en la cual se le ha regalado del cielo en Jesucristo, pues entonces si está invocando ser cristiano, tiene que estar fuera de iniquidades, fuera de mundanalidades, fuera de toda tiniebla, de obra, de tiniebla, para que testifique de la verdad realmente con dignidad y para que honre a su Señor de verdad. Y que no sea nada más una falsa doctrina, una religión donde nos decimos cristianos y vivimos totalmente atados a pecados de maledicencias en nuestra boca, de falta de respeto a los prójimos, de odio hacia los que nos hacen daño, de falta de perdón a aquellos que nos molestan y de todo tipo de cosas que son un corazón que no conoce a Cristo, pero que creen tenerlo porque están en una religión que les dicen que lo tienen. Cristo dijo que su evangelio y que la sana doctrina permanecería hasta el fin, aunque llegasen y iban a llegar muchas doctrinas adulteradas del cristianismo dentro de la iglesia incluso cristiana, pero que la original y la fiel y la santa y la sana doctrina permanecerían hasta el fin. Lo dice en Mateo 24 verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Claro que la original, primera y única doctrina verdadera, esta sana doctrina es la que los mismos apóstoles de Cristo del primer siglo y que aparecen en el Nuevo Testamento son los que establecieron, tal y como lo dice la misma Biblia. Cristo mismo daba un valor tan grande en la manera de vivir ahora como cristiano y en la manera de que ahora debemos de defender el evangelio original para poder nosotros permanecer en esa vida regalada, en esa vida eterna. Dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Cristo dice, todo el que quiera seguir viviendo bajo su propia sabiduría y sus propias normas, la va a perder, aunque crea en mí o aunque se diga ser cristiano. Dice, pero el que se muera a sí mismo y me siga a mí sin reservas y defienda el evangelio que una vez fue dado a los creyentes, el primero, la sana doctrina, la defienda en su vida para que no caigan errores, se salvará. Por todo esto vemos que Pablo dijo que es en vano haber sido toda la vida cristiano si uno sigue una doctrina de mentiras, o aunque en esa doctrina se hable de la Biblia y de Dios y se vea muy bonito, porque ahí no hay para los creyentes un crecimiento espiritual en la santidad, en la justicia y en la verdad. Entonces no hay tampoco amor, ni gozo, ni paz que Dios regala que sobrepasa el entendimiento humano. Entonces dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 14 al 17, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo le habló Dios a todos los que creyeron en el primer siglo? Con el evangelio primero, con la sana doctrina, no con otras historias. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que ya habéis aprendido, no nuevas, la que ya se dio desde el principio y quedó escrita en la Biblia, dice, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo dice, si están en Él y si ustedes se mantienen en la sana doctrina, yo ruego al Padre y al Hijo para que los confirmen esta buena palabra, y así sean las obras que ustedes hacen de la gracia de Dios y no obras humanas nada más de benevolencia o de ayuda a los demás, sino que sean obras de gracia, de poder del Espíritu, para que Dios sea glorificado y sea glorificado el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo a través de esas maravillas que a través de las manos de los creyentes se hacen. Por eso Cristo decía que los que creen en Él sanarán enfermos, liberarán endemoniados. No nada más un líder que es ministerio de liberación, no. Cada creyente en Jesucristo, si cree en Él y es fiel a Él, tiene el poder en Cristo para que Dios se manifieste y libere y sane a los prójimos que necesitan de Dios. Pero también aclaraba Pablo que aún los creyentes bajo la sana doctrina, que llevan una vida cristiana tibia, se perderían. Igualito que le pasa a los que están dentro de las falsas doctrinas.
porque estos tibios tampoco crecen en santidad, como tampoco crecen aquellos que están lamentablemente engañados. Pero estos tibios cristianos que sí están en la sana doctrina mueren por no seguir a Cristo fielmente. Y aquellos porque, aunque sí creen que están siguiendo a Cristo, porque la religión se los dice, por los nuevos dogmas de fe que inventaron a través de los siglos, pero lamentablemente al ser falsos, se testifica en ellos porque no crecen para santidad. Aunque son muy religiosos y muy creyentes y lo defienden hasta golpes, no pueden avanzar en santidad. El mismo reflejo del coraje que manifiestan al ser puesto en tela de duda sus dogmas de fe, manifiestan de no tener la paz y la misericordia y la bondad de Dios, lo cual debería ser un parámetro para que ellos estén alertas si están en la verdad o no. Y eso los hace ser personas que desde que tienen 10, 15, 20 años en la iglesia, de ellos, son los mismos, padecen de las mismas deficiencias morales. Si son enojones, si son peleoneros, si son maledicientes, si son mentirosos, si son como yo lo era, y como lo éramos todos antes de conocer la verdadera sana doctrina y a Dios en espíritu y en verdad. No podíamos cambiar, aunque creyéramos en Él. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el primero, el cual también recibisteis, los del primer siglo, en el cual también perseveráis, los del primer siglo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado del primer siglo, las que vienen en la Biblia, sois salvos, reteniendo eso. Si no, creísteis en vano. O sea, si yo creo en Dios y estoy metido en la iglesia y ando ahí alabando a Dios y metido en todo lo que la iglesia hace, pero estoy siguiendo palabras nuevas, evangelios nuevos, dogmas de fe nuevos, creencias nuevas, me dice Pablo, pues creíste en vano. Por eso tu vida no avanza en espiritualidad hacia la santidad de Dios, de Cristo en la tierra. De nada sirve decir que creemos entonces en Dios, ni argumentar que somos muy santos, ni que nuestra vida está siendo santificada por Dios cada día, cuando nosotros no estamos realmente mostrando el carácter de Cristo. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 15, verso 16, porque yo fui escogido para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice Pablo, ministrando el evangelio de Dios, el primero, el original, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, dice Pablo. Si el evangelio se corrompe, no puede obrar el Espíritu Santo para que un creyente sea santificado y así sea agradable a los ojos de Dios. Por eso este evangelio primero y la sana doctrina que yo estoy impartiendo, fui escogido por Dios para eso, y que quedaran muchas epístolas en la Biblia que yo escribiría, como Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Primera, Segunda de Timoteo, también como Filemón, como Romanos. O sea, dice Pablo, ese evangelio que yo predico y quedó escrito es el que ayuda a través del poder del Espíritu Santo a que ellos sean una ofrenda santificada para Dios. Por eso cuando estamos en una falsa doctrina, solo sentimos dentro de nosotros cosas bonitas, porque también hay espíritus ahí que hacen sentir cosas bonitas. Y algunos de ellos, de estas religiones, dicen, hay una vibra muy bonita, hay una energía positiva que se siente, hay un poder por ahí, pero dentro de esas reuniones en la iglesia. Pero la gente sigue siendo la misma, no crece espiritualmente conforme a Dios en nada. Eso es testimonio de no estar en la verdad. Por esto es tan importante para nuestro sano crecimiento no estar en el lugar equivocado, como tampoco los que existen en el lugar indicado no adulterar la doctrina, porque Dios nos va a juzgar conforme su evangelio original, que es el único que lo ha dado bajo la sana doctrina. Dice Romanos capítulo 2, verso 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, no al evangelio que se ha sido predicado después de varios siglos y ha sido transformado, sino el primero y el original. La Biblia nos menciona que Dios y que ni su doctrina cambiarán nunca. Dice Hebreos capítulo 13 del 8 al 10. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y por todos los siglos. ¿Y por qué dijo esto Pablo? El escritor de Hebreos dice, porque no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia,
no con viandas que nunca aprovechan a los que se ocupan de ellas. Dice, la comida espiritual que Dios da, dice Pablo, se debe de aprovechar donde que hablen que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en la sana doctrina. No que Cristo ya nos reveló, que aparecieron por ahí apariciones con nuevos templos, con nuevos dogmas de fe, con nuevas enseñanzas, con nuevos cosas que son herejías y que alteran la fe de cualquier cristiano y que no lo hacen crecer en santidad. Dice 1 de Pedro capítulo 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice Pedro, todo lo que les hemos hablado del Evangelio es la que va a permanecer para siempre. Los que estén en esa, en la primera y en la original, son los que están en la verdad, porque ya fue anunciada, no hay otra nueva, como procesan muchas religiones nuevas de nuevos dogmas y apariciones y cosas que son engaños. El estar dentro de la verdad, en la sana doctrina, la gente cambia de la corrupción moral hacia ser una persona justa y santa. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Está diciendo Pedro, nacimos de nuevo en el Espíritu Santo por Jesucristo, pero no para seguir siendo corruptos como antes. O sea, sino cuál fue el poder de Dios que entró a nosotros, sino de incorruptible. O sea, la simiente que entró en nosotros es incorruptible porque ahora gozamos de la divinidad, gozamos de la naturaleza de Dios dentro de nosotros que nos va a ayudar a ser incorruptibles. Pero ¿por medio de qué nos va a ayudar? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esa primera, no por las nuevas que han alimentado, no, por la primera. Es la que nos va a ayudar y que Dios va a usar para darnos crecimiento, entendimiento, conocimiento y así enamorarnos más de Él y anhelar más las cosas de Él y permanecer en Él sin movernos. Dice Dios que así como Él nunca cambia, que la doctrina de su palabra permanece para siempre, que tampoco nunca cambia. Que tengamos mucho cuidado de ser llevados por diversas doctrinas extrañas que no producen santidad en nosotros por más bonitas que parezcan y apariciones y todo. Por ejemplo, si acaso yo digo que estoy en Cristo dentro de la sana doctrina, pero cada mes que pasa yo sigo mintiendo como siempre, yo sigo burlándome de otros como siempre, hablando mal del prójimo, sigo lleno de lujuria, lascivia, sigo siendo falso cuando me conviene, sigo engañando cuando no tengo alternativa, sigo tomando alcohol, sigo fumando, o sea, destruyendo mi físico, sigo en glotonería para morir joven por no tener un orden que Dios me lo daría, sigo siendo irresponsable con mis padres, con mi trabajo y con todo lo que a mí me demanda responsabilidad, sigo siendo de doble cara al no ser íntegro. Con todas estas prácticas no necesito tenerlas juntas, sino con una que tenga de estas, es que sigo practicando el pecado, es que sigo esclavo de algún pecado. Esto implica que no soy libre en Cristo. Entonces me estoy engañando a mí mismo de ser cristiano, porque ni idea tengo quién es Dios realmente, en espíritu y en verdad, ni tampoco tengo idea quién es el Espíritu Santo, que Él es el encargado, el bendito Espíritu Santo, de transformar mi día tras día hacia la imagen de Jesucristo. Por eso muchos han creído enseñanzas de mentiras que se ven muy bonitas y muy religiosas, en lugar de aceptar los mandamientos que Dios mismo estableció en la Biblia. Y tanto es así que ni conocen la Biblia ni la leen, pero sí creen lo que la iglesia les enseña o les dice y con eso se conforman. Dice 2 de Juan capítulo 1 del verso 4 y 9. Permaneced en la doctrina de Cristo. ¿Cuál? La nueva, no, la del primer siglo. Mucho me regocijé, dice el apóstol Juan, porque he hallado algunos de tus hijos, le dice a la iglesia, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, los mandamientos que vienen en la Biblia de Dios, no nuevos mandamientos de hombres y de nuevos líderes. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice el apóstol Juan, el que está en la doctrina verdadera, nada más tiene comunión con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. El que no tiene la doctrina verdadera, tiene comunión con santos, comunión con vírgenes, comunión con infinidad de seres, porque les han dicho que eso es verdad. Cuando aquí se estableció en el primer siglo que solamente esta era la verdad. El Padre y el Hijo es el único con el que hay que un creyente tener comunión para estar en la verdad y en la sana doctrina. En la sana doctrina solo hay comunión con Dios, no hay ni con ángeles, ni con gente del cielo que ya murió, solo con Dios. Desde ahí hay enseñanzas de error.
Ya en el estudio 5 anterior hablamos sobre una religión, la más grande en todo el mundo, que está llena de herejías, lamentablemente. Y para poner un ejemplo, pondré un pedacito de un video sobre un líder de esa religión, que manejan muchos dogmas de error que inventaron en el siglo 3, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 19 y todo en el siglo 20 inventaron uno. Y está lleno de dogmas que nada tiene que ver con la Dios ni la palabra, y que se ha adulterado la sana doctrina. Pero quiero poner esto como ejemplo para que veamos nada más el tremendo error. Dice aquí que el que está en la sana doctrina de Cristo es el que obedece el mandamiento del Padre, y el mandamiento del Padre está escrito ya en la Biblia desde aquel tiempo. Y entonces hay una doctrina que le llaman el purgatorio ahí en la Iglesia Católica, y sobre esta dogma de fe que quedó instituido desde 1274 y confirmado en 1536 en el Concilio de León en el 1274, decían que se afirmaba que los que murieron en la caridad de Dios con un verdadero arrepentimiento de sus pecados, aunque no se fueron tan santos por no haber hecho buenas penitencias, serían purificados después de la muerte con penas purgatorias. En el Concilio de Florencia en 1439 se ratificó este dogma como purgatorio, y en 1536 en Trento, en el Concilio de Trento, se confirmó la doctrina del purgatorio para todo el catolicismo. Por lógica y pensar, ¿por qué Dios tardó 15 siglos en confirmar una verdad que la pudo haber dicho desde el primer siglo con sus apóstoles judíos, como él dijo que la salvación venía solo de los judíos? ¿Por qué puso a papas italianos y polacos y de otras ciudadanías que nada tienen que ver con judíos a poner un dogma nuevo que se lo reveló según Dios, pero hasta el siglo XV? ¿Qué pasó con los primeros 15 siglos? ¿Por qué no se lo revelaron a los creyentes? ¿Por qué Dios se quedó callado 15 siglos? Digo, desde ahí empezamos con uno de los tantos dogmas que han inventado. Pero no, eso es lo más grave. Lo más grave es que los creyentes han creído a partir de este dogma, que ese es un aliciente para esta doctrina, que aunque se vayan con pecaditos, los van a purificar antes de entrar al cielo para que entren, nada más por ser de esa milicia. O sea, por tener membresía católica ya tienes derecho al cielo, nada más que te purguen tantito, nada más por haber sido católico. ¡Qué terrible error! No hay ningún purgatorio. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice que un purgatorio, dice después de esto el juicio. Y lo dice Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dice, ¿para qué quiere un león con toda su fiereza y dominar a todo el reino animal? Si está muerto, pues no sirve ya para nada, porque ya no tiene oportunidad de nada. Pero el que está vivo, aunque sea un perro rabioso, tiene oportunidad de ser salvado, de vivir. Y dice aquí Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Por eso dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera y el juicio inmediatamente. Nada de purgatorios. Entonces, si yo invento un dogma en contra de la doctrina original, y 15 siglos después, y tardaron 3 siglos para confirmarlo entre ellos mismos, pues qué error tremendo que la gente, por no leer la Biblia, crean estos dogmas. Y luego crean que su vida, aunque está llena de pecadito, pues lo van a purgar por ser cristiano católico. Porque se confían y siguen pecando y pecando, confiando que la iglesia los salva. No, la iglesia nunca los va a salvar, ni a los mismos líderes de ellos. El único que salva es Jesucristo nuestro Señor. En vida hay esperanza de santificarnos por el Espíritu Santo a través de vivir conforme a la palabra de Dios, ayudados por la sana doctrina. Porque ya muertos no hay otra oportunidad, como ellos aseguran. Los católicos enseñaron esta herejía 13 siglos después de que Dios estableciera lo original. Es tremendo. Comentaba que iba a incluir un video sobre este dogma de fe de un sacerdote católico que sale en un canal por vía satélite de allá en Alabama, Estados Unidos, a todo el mundo, y es muy reconocido en el ámbito católico. Y él es un maestro para todos ellos y les contesta todas las dudas. Incluso pueden llamar cristianos, protestantes, evangélicos, y él contesta, y a todos los católicos, y también contesta sobre este dogma de fe. Vamos a ver el video para que tengamos una idea de lo que dice la Escritura y lo que
ellos afirman en este dogma Y equivocado. por eso la iglesia es necesaria, hermanos, para que la iglesia nos desmenuce lo que la palabra de Dios nos quiere decir, porque si no cada cual entiende de una forma diferente. Y al fin y al cabo, pues lo que quiere decir el Señor realmente se pierde de vista. Ok, el primer gran error que encontramos en lo que afirma el sacerdote es que nada más la iglesia puede interpretar correctamente en la Biblia, y con la iglesia se refiere a los más altos teólogos o los eclesiásticos como los sacerdotes, los papas, los cardenales, obispos. Y eso es un grave error porque Dios no dejó sus escrituras para que la entendieran nada más los líderes. Dios dejó las escrituras para que cada hijo de Dios, el Espíritu Santo, se la revelara en su corazón. Vamos a ver dónde está esta verdad. Dice 2 Corintios capítulo 1 verso 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios: lo que les escribimos por carta, que es lo que quedó ya después asentado en el Testamento, pues esta misma carta aquí en el Nuevo Testamento, dice, es lo que ustedes ahorita leen y lo que también entienden, pero espero que hasta el fin lo entiendan. Este tipo de retórica en la expresión final del verso es porque el pecado nos vuelve a cegar, el pecado no nos deja volver a entender porque perdemos la relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo deja de manifestarse en nosotros, lo hemos apagado por causa del pecado, ya no se manifiesta Cristo ni el Padre en nosotros, entonces ya no tenemos el discernimiento ni entendemos la Escritura. Dice 1 Juan capítulo 2 verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Cuando Cristo tiene a un hijo, Él nos enseña la doctrina, nos enseña la verdad en el Espíritu para que entendamos y discernir la palabra, y así nadie nos engañe. Si no, cualquier ovejita sería engañada por un líder falso, como es el caso de este que estamos lamentablemente tratando. Dice también 1 Corintios capítulo 2 del verso 13 al 15. Dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, o sea, los hijos de Dios que tienen al Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado a nadie. O sea, el Espíritu de Dios es el que nos hace entender la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Y aquí ellos dicen que nada más el Papa y los obispos entienden y son los que deben de enseñar a la iglesia. Es un grave error. Es para que Dios, la Escritura la dejó nada más para los líderes, no, la dejó para todos sus hijos, pero para que cada uno podamos saber qué es bueno y qué es malo. Por eso dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21, examinadlo todo, retener lo bueno. Mismo Señor Jesucristo le decía a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque ahí hablan de mí, para que vean que lo que les digo es verdad. O sea, ¿cómo Dios le va a pedir al pueblo que escudriñen las Escrituras? ¿O cómo Dios nos va a pedir a leerlas si no lo vamos a entender hasta que no nos explique un obispo? Es una mentira. Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la diferencia. Estar en Cristo ya estamos parte de la familia de Dios, y a Dios nos revela su verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando son doctrinas de mentira, seguimos prisioneros de la mentira y del pecado, aunque nos hablen de Biblia, porque son mentiras dogmáticas. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Se refiere aquí a Lucas, el escritor de Hechos, que en el pueblo de Berea, unos cristianos que se habían convertido, que eran gentiles en Berea, eran más nobles todavía que los de Tesalónica, que era una iglesia modelo en aquel tiempo, como por la entrega y devoción a Dios, por su fidelidad y el testimonio que tenían de la verdad, por seguir, aunque los perseguía la misma nación de Tesalónica, a esos cristianos convertidos no les importaba dar la vida por Cristo. Pero dice Lucas que estos de Berea eran todavía más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea que había un fruto todavía mayor. Dice, porque recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Esto qué quiere decir? Que recién nacidos en Cristo podrían escudriñar la Escritura, y lo que un líder que ya tenía experiencia, pero de Cristo, hablando la misma verdad ya escrita, ellos la discernían al leerlo, no eran engañados y sabían que era verdad todo esto, y eso, de estar en la verdad, discernirlo, aprenderlo y aplicarlo, los hacía ser más nobles que hasta las iglesias modelo. Ese es un verdadero creyente, que él mismo puede entender la Escritura, porque el Espíritu Santo es quien nos la enseña, aunque ponga un maestro al frente en ciertos temas más complicados. Porque si Dios pone líderes al frente, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles y pastores. Pero nosotros podemos juzgar todo y retener lo bueno, porque el Espíritu de Dios nos dice es verdad, no es mentira, esto sí es verdad. Él nos da el discernimiento, que es lo que esta iglesia no enseña. Enseña que nada más ellos tienen la verdad, los líderes. Un engaño también, para empezar. Qué lamentable. Pero si bien es cierto que nos saca de las garras de Satanás el pecado, y cada pecado que tú cometas, Carlos, y que yo cometa, tiene una secuela. Tiene una secuela. Y esa secuela nos hace imperfectos. Esa secuela deja cicatrices en nosotros. El caso de esta muchacha que cometió el aborto, ¿cómo se siente ella? ¿Cómo está ella? El pecado trae consecuencias negativas y eso queda dentro de uno. Muy bien, para complementar esta enseñanza, el sacerdote menciona que alguien que peca, las consecuencias se quedan en el alma, el dolor se queda ahí adentro. Y que, por ejemplo, en el caso que mencionó la señorita del aborto, ella fue con un sacerdote y fue absuelta de su pecado, se confesó, pero él dice que a ella le quedó la consecuencia, por eso siempre va a traer el dolor hasta que aquel día que entre al purgatorio. Es una mentira. Dice Romanos capítulo 4 verso 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el momento que Dios ya nos perdona en Jesucristo, cuando nosotros aceptamos conscientemente y decidimos entregar la vida a Cristo, el Señor nos limpia con su sangre en nuestro espíritu de todo pecado que tenemos, desde niños hasta el momento que nos encontramos con Él en este milagro. Y entonces Él nos cubre el pecado con su sangre, y Él ya no nos inculpa. O sea, espiritualmente ya no hay un sufrimiento interno por eso. Ya no hay una carga interna, hay una libertad, hay una sanidad que solo Dios puede hacer en una alma. Es por eso que los que estamos en la verdad parecemos locos alabando todo el día a Dios y hablando nada más de Él. Y los que no nada más hablan de religión y ay Dios mío y ayúdame Dios, pero no leen la Biblia, no oran, no alaban a Dios todo el día. Porque no es culpa de ellos, les han enseñado una doctrina falsa. Entonces no han experimentado la verdad, al Espíritu de Dios en ellos. Por eso ellos siguen sintiendo las culpas, la falta de perdón y mil cosas. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y aquí está la clave, y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en estos 3 versos? Nos dice: el que diga que no peca es un mentiroso, porque todos pecamos. Los cristianos también pecamos, pero Él nos está santificando cada día, y ya pecamos menos y menos y menos y menos. Ya no somos esclavos del pecado, ya no lo practicamos, ya eventualmente caemos. Por eso tenemos un abogado, como dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como todos volvemos a pecar, tenemos esta hermosa bendición en Cristo de confesarnos a Él, no a un sacerdote, a Él, para que Él tome mi arrepentimiento verdadero y mi conversión de retirarme de lo que no le agrada a Él o lo que a mí me afecta, o el pecado ese en el cual estoy yo incurriendo. Y entonces Él me limpia de esa maldad. Si Él no me limpia de la maldad, yo sigo cargando el dolor de conciencia en mi alma, en mi corazón no queda libre.
Si yo confieso con mis labios, perdóname Señor a un sacerdote, o perdóname Señor al viento, pensando que le estoy hablando a él, pero de corazón sincero no entro en su presencia y me arrepiento de la maldad que hice y que ya no quiero volverlo a hacer, no sucede el milagro de sanidad interna. O sea, él no me va a cubrir el pecado, él no me va a limpiar de mi maldad, porque soy falso. Entonces, con esto yo nomás quiero certificar que cuando Dios nos perdona, quita la carga de nosotros de esa maldad, para que no estemos prisioneros de la tristeza, que seamos ahora, por eso ahora cuando nos perdona somos libres, danzamos, cantamos, a todo el mundo le hablamos que Cristo vive, a todo el mundo les decimos que Él es la única esperanza, y nos tienen por locos y fanáticos, pero es porque no han experimentado el poderoso amor, el poderoso gloria de Jesucristo a través de su Espíritu, sanando un alma, ¿verdad? Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 5, y sabéis que Él apareció, Cristo, para quitar nuestros pecados, ya que y no hay pecado en Él, que Él vino para que pudiera Dios a través de Él sanar nuestras vidas. Por eso es mentira lo que el sacerdote ahorita afirmó, que necesitamos ir a un purgatorio al morir, porque durante la vida seguimos pecando y se nos queda ahí las consecuencias en el alma. Entonces no tiene sentido la sangre de Cristo, y tampoco tendría sentido el perdón de ir con el abogado otra vez mientras estemos aquí en la tierra, porque entonces no sucede ningún milagro de sanidad. O sea, es totalmente equivocada esa enseñanza y esa afirmación. Jesús nos salva, nos redime de las garras de Satanás, nos quita de ahí, pero la secuela, la consecuencia del pecado queda en nosotros. Queda la cicatriz, queda el daño. Y ese daño, esa cicatriz, esa secuela, tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada. Por eso es que la Iglesia enseña que para la mayoría de nosotros, antes de entrar a la presencia del todo justo, todo bueno, todo puro, todo santo, todo perfecto, tenemos que ser purificados. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, fíjense, como muchas veces se ponen palabras en los labios de Jesús que Jesús no ha dicho. Jesús en ningún momento dice que el purgatorio no existe. Jesús lo que dice, versículo 29, dice, los que obraron el bien resucitarán para la vida. Es decir, el fin, el propósito es el cielo. Y dice, y los que obraron mal irán a la condenación. Pero en ningún momento Jesús dice que no hay purgatorio. Eso es una herejía. Y eso es antibíblico, porque la Biblia en ninguna parte dice que no existe el purgatorio. Y la iglesia que está puesta por el mismo Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés para guiarnos hacia la verdad, dice y enseña en el nombre de Jesús que el purgatorio es necesario para poder entrar en la presencia del todo puro y todo santo, que es Dios. Wow, dice el sacerdote que el purgatorio es necesario y que es una herejía negarlo. Pero la Biblia en Hebreos 9:27 nos dice que solamente es una muerte para el hombre e inmediatamente el juicio. Continuamos con el estudio. Dice de 2 Timoteo capítulo 4 del 2 al 4. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, que estamos hablando de estos dogmas, que no sufrirán la sana doctrina, teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El purgatorio es una fábula. El problema es que muchos de ellos lo creen y en esa falsa mentira se irán sin esperanza. Eso es lo que nos duele a los evangélicos cuando les hablamos que busquen a Dios, no a nuestra iglesia, que busquen a Dios. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. El evangelio sano solo habla de Cristo y nadie más. No habla de vírgenes, no habla de santos que pueden interceder por nosotros. Habla de que Jesucristo es el único intercesor entre los hombres y Dios. Que no, el Espíritu Santo es el único que gime por nosotros delante del Padre. No hay otro, no hay nadie más. Todo lo demás es falsa doctrina, es nuevos inventos que tienen a la gente en cautiverio y de engaño. Dice Efesios 3:8, a mí, dice Pablo, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Pablo,
yo que soy el más pequeño de los santos. Santos es todo el pueblo de Dios porque tienen al Espíritu Santo, no porque están en la santidad plena, no, porque tienen la presencia de Dios en ellos, no como lo dicen en esa religión, que nada más cuando llega a ser papa y ciertos que son canonizados. No, santos son todos los que tienen el Espíritu, y lo dice por toda la Biblia, la doctrina sana. Pero aquí dice Pablo en este texto que el Evangelio se trata de Jesucristo, las inescrutables riquezas de Cristo. De eso trata la sana doctrina, no de vírgenes, no de sacerdotes muertos canonizados, no de purgatorio, no de tantas doctrinas de asunciones, de inmaculaciones, también sin mancha, también ella dadora de gracia, también ella salvadora, ya que le quitaron el lugar a Cristo y pusieron a ella. Es terrible lo que han llegado a creer en esos dogmas falsos. Es triste hablar con ellos porque aún están cayendo en esa falsa doctrina, y su vida, aunque siguen lejos de Dios y que ni leen Biblia, ni están en comunión constante con Dios todo el día en oración, como quiera argumentan que sus abuelos, tatarabuelos y que todos sus antepasados y familia pertenecen a esa religión, que son de esa tradición. Pero Dios nos dice que las tradiciones destruyeron a los judíos, a su propio pueblo, que las tradiciones de ellos quitaron los mandamientos de Dios para hacer lo que ellos dictaron como líderes religiosos, como sucedió ahora en esa doctrina. Porque nada más Dios salva, y bajo los mandamientos que ya estableció en la sana doctrina, nadie más. Dice en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8, la plenitud de la vida en Jesucristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que no tienen nada, según las tradiciones de los hombres. Claro que tradiciones de hombres dentro de la iglesia, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. O sea, se basan en lo que sucede en la humanidad para poner dogmas de fe. Porque dice Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de jarros, vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Y también cuando a su padre tenían que honrar, da otro ejemplo por ahí Cristo de las tradiciones, pero Cristo los amonestaba porque les decía a los fariseos, ustedes siguen las tradiciones de hombres y dejaron a un lado los mandamientos de Dios, y por eso no conocen la verdad, están cegados. Y mismo pasa ahora. Dice Colosenses que la plenitud de Cristo está en Él, que la plenitud de la divinidad está en Jesucristo, que no sigamos rudimentos de este mundo, porque en el cielo no hay papá, mamá, hijo, allá solamente hay Dios, y es lo que nos dice toda la Biblia, y tenemos que creerlo si queremos creer en Dios y queremos escapar del error. Muy bien, aquí terminamos todo el tema de la importancia de la sana doctrina. Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Jesús Flores, maestro en Cristo.